Hola, ¿cómo van? Estamos haciendo una pequeña serie sobre la conciencia. Es bien importante que puedan aprender, que les pueda interesar, que puedan seguir buscando. YouTube está repleto de información sobre conciencia. La conciencia tan importante en el mundo de hoy, tan importante despertar conciencia, seguir creyendo que la inteligencia es importante, pero es mucho más valioso una persona con conciencia. Porque una persona con conciencia puede integrar los aspectos de su mente, los aspectos de su cuerpo y los aspectos de su espíritu. Dijéramos que una persona con conciencia integra todo el bagaje de su vida y trata de ser mucho más coherente. Pero estábamos haciendo, si nos han visto en los dos programas anteriores, hemos venido mirando cómo hacer conciencia cayendo en cuenta, dejando un poco el automático, tratando de mirar qué es lo que hago, tratando de no echarle la culpa de las cosas que suceden a mi alrededor, sino ser consciente que lo que yo estoy viviendo, yo lo he decidido hacer y tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Entonces es tan importante tener conciencia, tan importante y tan valioso, que bien vale la pena este interesante tema y poder leer, investigar, buscar en internet y a la vez aprender de donde yo pueda y caer en cuenta que tanto dentro de mí está esa conciencia un poquito dormida y necesitamos que despierte. Pues muy bien, estábamos hablando que en casa muchas veces son los golpes y a veces ese niñito y esa niñita tan insoportables, tan cuestionadores, los que nos ayudan a despertar y a salir de la zona de comodidad para decir, este muchachito que me cuestiona, que me pregunta tanta cosa, pues me lleva a investigar y me lleva a averiguar. Y si me lleva a averiguar, me lleva a que yo caiga en cuenta de qué manera he vivido, para qué nací, cuál es el sentido de la vida. Y esas cosas son muy importantes. Pues muy bien, estábamos hablando entonces de todo. A la vida venimos a despertar conciencia, eso ya lo habíamos visto, a poder escalar en ese proceso de conciencia. Y si yo tengo dificultades, las vivo y no aprendo de ellas, o sea que si no tengo conciencia de lo que estoy viviendo, muy seguramente lo repito. Y eso sí que sucede, por ejemplo, ¿saben en qué? En las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja muchas veces creemos que dejar a una persona, separarse y volver a arrancar con una persona diferente es cambiar el problema, y no es verdad. Si tú tienes algo que aprender que te ayuda a despertar conciencia, si tú tienes algo que aprender como la infidelidad, el manejo del dinero o de alguna manera el manejo de la familia política, si tú no lo aprendes a manejar, muy posiblemente puedas dejar a tu pareja, al hombre o a la mujer que te acompaña en este momento, pero si tu proceso de aprendizaje, que es para despertar conciencia, no lo has solucionado, vuelves a repetir en la persona que viene. Porque a la vida venimos a despertar y aprender. Y si no hemos aprendido, como la profesora en el colegio, el niño o la niña le lleva las sumas mal hechas o no las hace, y ¿qué hace la profesora o el profesor? Pues al otro día repiten sumas, y eso es lo importante de esta parte. ¿Cómo vamos aprendiendo a pesar de las dificultades? ¿Cómo vamos aprendiendo a tener conciencia? Entonces, si no lo aprendes, repite. Y qué cosa tan harta a veces decirlo, y a muchas personas les impacta. Aprendemos a través de los golpes, aprendemos a través del sufrimiento. Y esta parte es bien, bien importante. Si no es con golpes, posiblemente no aprendemos. Y situaciones colectivas, nacionales, por ejemplo, viendo los problemas de Gaza e Israel, de pronto uno acá, como observador atento a la situación, se empieza a hacer preguntas. Se empieza a hacer preguntas sobre religión, sobre espiritualidad, sobre tantas cosas. Y uno dice, por Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿El mundo va bien? ¿El mundo va mal? De pronto, si el mundo fuera bien, ni siquiera nos cuestionábamos. Vivíamos en automático. Por eso, el gran valor de los problemas, el gran valor de las crisis, porque nos ayudan a despertar. Nosotros hemos soñado con una vida sin problemas. Qué situación más utópica, una vida sin problemas, totalmente equivocado. A la vida venimos sí a aprender a ser felices,
pero tenemos que vivir ese aprendizaje con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Lentamente, en la medida en que vamos aprendiendo, lo vamos dejando. Pero ¿cómo aprendo? Esa es una pregunta que muchas veces, cuando tienes la situación tensa o la crisis, ese es tu aprendizaje. Allí, en ese momento de dolor o de dificultad, tu aprendizaje para despertar conciencia. ¿Cómo aprendo? Aprendes con dolor. ¿Y cómo sé qué es lo que tengo que aprender? Facilísimo de poderlo descubrir. ¿Qué es lo que más te cuesta vivir? En este momento de tu vida, allí sentado en tu comodidad, en tu casa, ¿cuál es la dificultad mayor que enfrentas? Familia política, dinero, el trabajo, el manejo de la fidelidad. ¿Qué es lo que más te cuesta? El manejo del fanatismo, soy muy religioso, lo que tú quieras mirar. Eso que tanto te cuesta es tu aprendizaje. Y no se va a acomodar el mundo para que tú lo aprendas. Es como un túnel. Tú tienes que atravesar la situación, atravesar el problema para poder tener un manejo y aprender. Y cuando aprendes, es como una sensación, ya lo sé hacer. Esto que me tallaba y que me molestaba tanto, ya lo aprendí y ya no me importa tanto. Claro, acuérdense de la escalerita que veíamos en los procesos de conciencia. Tú tienes que aprender y cuando aprendes, deja de ser importante, deja de ser tallador y pasa a ser un proceso de la vida que lo integras y te ayuda en el proceso de despertar conciencia. ¿Qué tengo que aprender? Intenta mirar qué es lo que más te cuesta. Ahora, existe algo que se llama la ley de la correspondencia. Suena muy fuerte y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, pero golpea muy fuerte. El mundo es perfecto. Tranquilos, tranquilos. El mundo es perfecto en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en lo que te corresponde, en ese papá alcohólico, en esa mamá fría, en ese hermano que te tortura, aún por doloroso que sea esto, aún en la violación de tu hija. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que son procesos de aprendizaje. Y ahora que Colombia, por ejemplo, se está destruyendo y estamos pensando qué hacer con tantas víctimas y con tanto dolor, todas esas víctimas de las FARC, del ELN, de cualquier situación de violencia que ha tenido Colombia, casi que el resto de colombianos nos tendríamos que quitar el sombrero y decir gracias por lo que nos están enseñando. De ellas depende más que nadie que el corazón de Colombia pueda perdonar. Fíjense lo paradójico. Entonces uno aprende del dolor y ellas enseñan. Y la ley de la correspondencia es que, de alguna forma, estas personas que tuvieron que sufrir directamente las situaciones de conflicto, ellas son unas maestras y era lo que le correspondía a sus vidas, porque sus vidas eran, de alguna forma, para ser maestras de Colombia. Cada una de ellas, desde el corazón, nos puede enseñar momentos de perdón, momentos de reconciliación. Parte del proceso se puede atrancar por las víctimas. No quiero venganza, quiero retaliación. Pero de pronto, estas víctimas nos puedan decir, tengo mi corazón abierto, Colombia aprende y quiero perdonar. Sería una maravilla de situación, porque si ellas nos enseñan a perdonar, el proceso de Colombia sigue para adelante. Entonces, los momentos de dolor corresponden a lo que corresponde. Toda la violencia que tuvo Colombia, toda la violencia que está teniendo, es como una cachetada para que despertamos. Somos más solidarios, caemos en cuenta de la situación a través del dolor. A estas víctimas del conflicto, Colombia entera les tiene que agradecer. Tiene que haber rituales que nos ayuden a reconocer su dolor y que le agradezcamos desde acá todo lo que nos están enseñando. Pero la ley de la correspondencia dice que ellas de alguna manera estaban allí, escogieron estar allí para enseñar. Desde el mundo espiritual eso tiene una explicación. Es posible que desde el mundo material golpee muy duro y diga, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí mis 3 hijos? ¿Por qué a mí toda mi familia? Porque en los procesos de evolución, la ley de la correspondencia dice que el mundo es perfecto. Muy difícil de entender desde el punto de vista de la mente, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista espiritual, en el despertar de la conciencia,
tiene una razón de ser. Bueno, vamos a mirar, se nos fue la imagen. La ley de la correspondencia sigue la ley de la saturación. ¿Y qué quiere decir la ley de la saturación? La ley de la saturación quiere decir que tú haces el cambio solamente cuando digas no más. Cuando estás saturado, tú puedes decir voy a hacer el cambio. El cambio te llega de acuerdo a la ley de la correspondencia y a la ley de la saturación cuando yo ya diga no quiero seguir sufriendo más. Y entonces, como un proceso de conciencia, hago el cambio para que las cosas se modifiquen. Entonces estamos hablando de todo este proceso de la ley de la correspondencia, de la ley de la saturación y de que el sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito. Y cuando sufres, cuando tienes una crisis, no tienes que renegar de esa crisis. Te tienes que preguntar qué es lo que tengo que aprender. Fíjense que estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la capacidad de caer en cuenta, estamos hablando de para qué nacimos, estamos hablando de que no solamente somos seres de inteligencia, de que somos seres que tenemos una espiritualidad. Nos quedan temas muy interesantes por hablar. Todo el proceso de la conciencia lo vamos a continuar hablando porque interesa que ustedes puedan abrir un poquito la mente a una información que no es fácil de dar. Esto todo tiene que ver con espiritualidad, con un ser humano transpersonal, un ser humano que acepta la trascendencia, que no solamente somos un cuerpo y una mente que anda por el mundo y que lo más importante no solamente es la inteligencia. Todo eso nos está llevando a mirar que la vida tiene un sentido y un propósito y que cada quien la tiene que descubrir. Ojalá que hayan disfrutado estos 3 programas. Vamos a continuar hablando de conciencia en nuestro próximo programa. Muchas gracias, que la pasen bien.